Gracias. Bueno, un gozo para mí encontrarme con ustedes, hermanos, en esta mañana. Para mí son las 1:30 de la mañana. Y llegué un poco tarde porque puse la alarma a las 12:15. Y uno comienza, bueno, un poquito más, y el poquito más me quedo dormido hasta 5 para las 1. Un gozo encontrarme con ustedes. Feliz sábado para ustedes. Para mí ya es domingo ya. En esta mañana vamos a estudiar un tema profético. Son muchos los que se preguntan que lo que se está ocurriendo alrededor del mundo tiene que ver con profecía. Y tristemente no hemos dado el énfasis profético que debiéramos estar dando para la situación que está ocurriendo con la pandemia y tantas otras circunstancias que están ocurriendo, porque detrás con la pandemia y la vacunación vienen un montón de otras cosas que están asociadas. Y en esta mañana a mí me gustaría estudiar unas profecías que a lo mejor no son tan comunes dentro de nosotros, para que podamos entender proféticamente lo que está ocurriendo. El apóstol Pedro nos dice que la palabra profética brilla en medio de la oscuridad. Y ese es el propósito de la profecía. La profecía nos ayuda a ver como con una linterna en el medio de la oscuridad. Así que vamos a ir al libro de Daniel y el capítulo 11. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Vamos a tomar el versículo 40. El tema que tengo hoy es extenso, así que porque por lo general tomo este tema en 2 o 3 temas y lo voy a resumir para un tema, así que quiero que tengan paciencia, pero van a necesitar un cuaderno y lápiz para tomar notas, porque voy a compartir detalles y vamos a entender una profecía que dentro de nosotros no ha sido tan extensamente estudiada o explicada como otras áreas de la profecía, de las profecías que nosotros tenemos. Entendemos muy bien el libro de Daniel, cuando estudiamos las profecías de Daniel, nos vamos capítulo 2, luego nos saltamos al capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, estudiamos el capítulo 10, y por lo general nos saltamos al capítulo 11 y estudiamos el capítulo 12. La profecía de Daniel, el capítulo 11, es la profecía que tiene más detalles de todas las profecías, es la profecía más hermosa de Daniel. Yo la estoy estudiando, estamos estudiando el libro de Daniel con un grupo en Suecia, y llegamos exactamente a este versículo el último jueves. Y este versículo es importante porque desde el versículo 40 al capítulo 12, versículo 3, cubre en detalle los últimos tiempos. Nos lleva desde 1798 hasta el momento de la resurrección especial del pueblo adventista. Entonces vamos a ver hoy el versículo 40 para poder entender el carácter de 2 reyes que se presentan en Daniel capítulo 11, el rey del norte y el rey del sur, porque lo que está ocurriendo en nuestro medio alrededor del mundo tiene que ver, en mi entendimiento, tiene que ver con estos 2 reyes, el rey del norte y el rey del sur. Vamos al versículo 40, dice: pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras
e inundará. Entonces aquí encontramos varios detalles que para poder entender la profecía tenemos que clarificar. Primero dice, pero al cabo del tiempo, literalmente, pero en el tiempo del fin. Lee eso. Entonces nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es el tiempo del fin? ¿O cuándo es el tiempo del fin? ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? Y luego dice, el rey del sur contenderá contra él. ¿Quién es el rey del sur y quién es él? Él es el rey del norte. Entonces, cuando llega el tiempo del fin, hay una contienda entre el rey del sur y el rey del norte. Entonces nos preguntamos, debemos preguntarnos, cuando estudiamos la profecía, cuando estudiamos la Biblia, siempre tenemos que hacernos preguntas. Tenemos que hacer preguntas del texto. ¿Quién es el rey del sur y quién es el rey del norte? Es lógico, ¿no? Porque queremos entender la profecía. Entonces, si nosotros queremos, porque el sur y el norte son puntos cardinales, y para nosotros encontrar un punto cardinal, antes de encontrar el punto cardinal, tenemos que primero encontrar el punto de referencia, porque el norte y el sur pueden cambiar de acuerdo al punto de referencia. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Sydney, en Australia. Para nosotros, la ciudad de Brisbane, que es la capital de Queensland, está al norte. Así que si yo estoy en Sydney, Brisbane está al norte. Y Melbourne, que es la capital de Victoria, está al sur. Ahora, entonces, ¿dónde está Sydney? Sydney está al norte de Melbourne y al sur de Brisbane. Entonces, si yo estoy en Brisbane, Sydney está en el sur. Y si yo estoy en Melbourne, Sydney está en el norte. Entonces, el punto de referencia determina dónde está el norte y dónde está el sur. Entonces, ¿quién es el rey del norte y quién es el rey del sur? Debemos primero nosotros encontrar el punto de referencia en esta profecía. Cuando encontramos el punto de referencia, es fácil determinar quién es el rey del norte y quién es el rey del sur. Vengan conmigo a Daniel capítulo 10, porque Daniel en el capítulo 10 recibe del ángel el punto de referencia. Dice Daniel capítulo 10, versículo 14. Dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ahí se encuentra el punto de referencia. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el punto de referencia? El punto de referencia es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Entonces ahora, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era Israel, era una nación literal localizada en un punto geográfico literal. Por lo tanto, el rey del norte eran los reyes, las naciones que estaban norte de Israel y que atacaban a Israel, y el rey del sur eran las naciones que estaban al sur de Israel y que atacaban a Israel. Eran los enemigos de Israel, tanto al norte como al sur. Específicamente, en el contexto de Daniel, el rey del norte, en los versículos anteriores al versículo 20, son los Seleucidas, y el rey del sur son los Ptolomeos en Egipto. Entonces los Seleucidas se encuentran en Siria, los Ptolomeos se encuentran en Egipto.
Ellos son los reyes del norte y del sur. Eventualmente Roma toma el lugar del rey del norte y cuando conquista Egipto, Roma llega a ser rey del norte y rey del sur, ocupa todo el territorio. Pero habían los reyes principales del norte y del sur, eran Babilonia, que era el enemigo más grande de Israel, y Egipto en el sur. Y esos son los que nosotros queremos entender y aplicar para la profecía, porque vamos a ver que en el Nuevo Testamento estas dos entidades vuelven a ser enemigos del pueblo de Dios, Babilonia y Egipto. Ahora, en Daniel capítulo 11 y entre el versículo 20 al 21, se encuentra un cambio en la identificación del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era Israel literal. Pero entre los versículos 20 al 21 se encuentra la cruz de Cristo y el apedreamiento de Esteban. Y cuando Esteban es apedreado, llega a su cumplimiento final las 70 semanas de Daniel capítulo 9, e Israel literal, la nación de Israel, es rechazada por Dios. Y cambia la identidad del pueblo de Dios. Y eso es claramente mostrado en el Nuevo Testamento. Vengan al libro de Romanos. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Voy a buscar aquí en mi Biblia en inglés, donde lo tengo marcado. Romanos capítulo 2, y vamos a leer el versículo 28. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que el apóstol Pablo claramente le dice a los romanos que la manera de identificar al judío ha cambiado. En el Antiguo Testamento el judío era identificado por una circuncisión externa. Pero ahora él dice que la identificación es espiritual, es del corazón. El judío no es el que pertenece a una nación. El verdadero judío, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo nos da la manera ahora que se identifica al Israel del Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3 y versículo 29. Dice así. Si vamos al versículo 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que ya la diferenciación racial, nacional no existe dentro del pueblo de Dios. Una vez que nosotros aceptamos a Cristo y estamos en Él, ahora nosotros espiritualmente somos hijos de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. En el Antiguo Testamento eso era una nación. En el Nuevo Testamento es la iglesia, es el pueblo de Dios. Si ustedes se acuerdan, antes de Cristo, cuando en la última semana de Jesús pasó en relación con Israel, él les dijo que la viña que le había sido otorgada a Israel para cuidarles iba a ser sacada de ellas, refiriéndose del reino de Dios, y les iba a ser otorgada a una nación que iba a ser digna de los frutos. Y esa nación fueron los gentiles.
Era la iglesia de Cristo que fue establecida con los apóstoles. Entonces ahora en el punto de identificación, el punto de referencia de la profecía cambia de naturaleza, deja de ser un punto literal, geográfico, y llega a ser un punto de referencia simbólico y espiritual, porque ahora Israel ya no se encuentra en Canaán o allá en la tierra de Israel, y el Israel se encuentra ¿dónde? En todo el mundo, diseminado en todas las naciones del mundo. Todos aquellos que creen en Cristo y están vestidos de Él, entonces son herederos de la promesa, son hijos de Abraham. Y en el tiempo del fin, el Israel de Dios es la iglesia adventista del séptimo día. No tenemos tiempo ahora para mostrarlo bíblicamente, pero es la iglesia remanente. Entonces, la naturaleza del rey del norte y del rey del sur entonces cambia. Deja de ser un rey literal del norte y un rey literal del sur. Vengan conmigo al libro de Apocalipsis, porque ahí encontramos a estos dos reyes, al rey del norte y al rey del sur. Si venimos a Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis capítulo 11, en los versículos 7 y 8, dice así: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos. Aquí hay una bestia. ¿Qué es una bestia? En la profecía, una bestia es una nación, es un reino, es un poder. Dice, a la guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Una bestia y una ciudad son simbólicas de lo mismo, son sinónimos en la profecía. Que en sentido espiritual, miren aquí como el apóstol Juan nos da la clave para interpretar esto. En sentido espiritual, esta nación se llama, ¿cómo se llama? Sodoma y Egipto. En el Antiguo Testamento, literal, el rey del sur era Egipto. Pero aquí encontramos a un Egipto espiritual o simbólico. Así que aquí encontramos a uno de los enemigos del pueblo de Dios, el Egipto espiritual, el rey del sur, en el lenguaje de Daniel 11. ¿Y quién es el rey del norte? Vamos a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Ya vamos a identificar a estos dos reyes. Pero ahora les estoy mostrando cómo aquello que es localizado y literal en el Antiguo Testamento llega a ser universal y simbólico en el Nuevo Testamento. Ese es uno de los principios de interpretación profética que debemos seguir, porque tristemente hay hermanos adventistas que andan todavía tratando de aplicar la interpretación de Daniel 11 en forma literal, y andan hablando de que no, el rey del norte es Turquía y el rey del sur es Egipto, o hablan de que el rey del sur son los musulmanes, pero no es así. Hoy día vamos a entender quiénes son. Vamos a Apocalipsis capítulo 17 y vamos a leer desde el versículo 1, porque aquí se nos identifica al rey del norte. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos,
Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y ahora se nos identifica a la mujer, dice, y en su frente un nombre escrito: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, aquí tenemos al rey del norte, pues, simbólico. ¿Quién es el rey del norte? Babilonia. La Babilonia espiritual es una mujer. Claramente el lenguaje es simbólico, es espiritual. Se está usando el lenguaje del Antiguo Testamento, pero se está haciendo una aplicación espiritual simbólica de Babilonia. Así que, ¿quién es el rey del norte? El rey del norte es Babilonia. Entonces, ¿quién es la Babilonia espiritual? Nos hacemos esa pregunta porque es más fácil identificar al rey del norte para los adventistas, porque nosotros sabemos quién es la Babilonia espiritual. La Babilonia espiritual es la religión falsa. Es la religión que falsifica al verdadero cristianismo. Es un cristianismo caído que ha caído en apostasía. Es la religión falsa, escríbanlo así. Y en la Edad Media la religión falsa fue el catolicismo. Pero la última Babilonia no es tan solo el catolicismo. La última Babilonia es la unión de tres poderes. Y aquí se nos muestran a dos, se nos muestran a la madre y a las hijas, que han llegado a ser una. Mire, quiero que vean una cosa, dice en el capítulo 17, sí, el versículo 1, dice, versículo 1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Una mujer en profecía es una iglesia. Y una mujer pura, como en el capítulo 12, es la iglesia de Cristo. Una ramera es una mujer que ha cometido adulterio, que ha abandonado su fidelidad a Cristo y se ha vuelto apóstata. Y en el caso de esta mujer, ella abandonó a Cristo para irse detrás de sus ídolos y detrás de los reyes de la tierra. Y luego dice, contra la ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y luego dice así, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Lo interesante de ese versículo es que él ve a esta mujer en el desierto. ¿Por qué es sorprendente esto? Porque si nosotros vamos al capítulo 12, vamos a ver que la mujer del desierto del capítulo 12 es la iglesia de Cristo. Capítulo 12. Y vamos al versículo 6. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. En el versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces el versículo nos muestra que la mujer del desierto es la iglesia, es los descendientes de la iglesia apostólica, los fieles.
y luego son los protestantes. Esos son la iglesia del desierto, porque luego de ellos viene el remanente. Y la última batalla no es contra la mujer del desierto, la última batalla es contra el remanente de la mujer. ¿Qué ocurre con la mujer del desierto? Bueno, el capítulo 17 nos muestra que la mujer del desierto apostata y se vuelve hija de la gran ramera. Se unen ambas. Y entonces Apocalipsis 17 nos muestra a ambas bajo el mismo símbolo de Babilonia. Pero hay un tercer poder que se une, y ese lo encontramos en Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, versículo 13. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. La bestia es el catolicismo, el papado. El falso profeta es el protestantismo que apostató. ¿Quién es el dragón? El dragón son las religiones paganas. Todas aquellas religiones que no caen bajo el título de cristianismo. Catolicismo y protestantismo es cristianismo apóstata. Pero el dragón representa a Satanás obrando a través de las religiones paganas. Entonces esto nos muestra la última Babilonia. La última Babilonia, el último rey del norte, es la unión de 3 sistemas religiosos: catolicismo, protestantismo apóstata y el paganismo o el espiritismo. Son la triple unión que obra para predicar un triple mensaje angélico falso a todo el mundo y prepararlos para la batalla de Armagedón, que no vamos a estudiar hoy. Entonces, ¿quién es el rey del norte? El rey del norte es la religión falsa, la religión engañosa. Aparece ser cristianismo, pero no es cristianismo. Esto es Babilonia, el rey del norte. En la Edad Media fue identificado por el catolicismo. Durante los 1260 años, el catolicismo, el papado, era Babilonia. Vamos a volver a Daniel 11 porque eso juega algo importante. Entonces ahora nosotros nos preguntamos, hacemos la pregunta, ¿quién es el rey del sur entonces? ¿Quién es el rey del sur? Egipto espiritual, ya lo vimos. Pero ¿a quién representa Egipto espiritual? Ya vemos que que Babilonia espiritual representa a la religión falsa. Ahora, la religión falsa gobierna, controla la mente del ser humano a través de principios religiosos. Usa la religión para controlar al ser humano. Vamos a ver ahora, vamos de vuelta entonces a Apocalipsis 11 para identificar a quién es el rey del sur, quién es Babilonia, quién es Egipto espiritual. Porque aquí encontramos a los 2 grandes enemigos del pueblo de Dios. Apocalipsis 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces aquí vemos levantándose un enemigo de Dios que no es, un enemigo del pueblo de Dios que no es Babilonia. Y nos dan ciertos detalles aquí que nos ayudan a identificar este sistema. Nos dice que cuando hayan acabado su testimonio, entonces esta bestia, este poder, se levanta a gobernar el mundo cuando al término del testimonio. ¿De quién? Nos hacemos esa pregunta. Vamos al versículo 3. ¿Quiénes son los que están testificando?
¿Y cuándo se acaba su testimonio? Versículo 3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Entonces aquí tenemos el tiempo de los 1260 años, que es el periodo de gobierno papal. Y los 2 testigos son símbolos del Antiguo y el Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras, y están vestidos de cilicio porque están siendo perseguidos. El pueblo de Dios está siendo destruido, las Sagradas Escrituras están siendo quemadas, y eso va a durar 1260 años. Y los 1260 años van del año 538 al año 1798. Eso lo sabemos, eso es materia conocida. Y el versículo 7 nos dice, cuando hayan acabado su testimonio. ¿Quiénes acaban el testimonio? Las Sagradas Escrituras, los 2 profetas terminan su testimonio. ¿Cuándo terminan su testimonio vestido en cilicio? Lo terminan en el año 1798, al fin de los 1260 días. Entonces, al fin de los 1260 días, hay una bestia que sube del abismo que va a hacer guerra contra ellos. Es otro enemigo del pueblo de Dios. No puede ser la bestia de los 1260 años, la bestia de Apocalipsis 13, porque la bestia de Apocalipsis 13 hace guerra contra el pueblo de Dios y las Sagradas Escrituras por 1260 años. Este es otro poder que sube del abismo a hacer guerra contra el pueblo de Dios al fin de los 1260 años. Y es identificado en el versículo 8 como la grande ciudad que se llama Sodoma y Egipto. Este es el rey del sur. Este es el rey del sur. Entonces hemos de identificar qué es el abismo, porque esta bestia sube del abismo. ¿Qué es el abismo? Nosotros sabemos lo que es el abismo. El abismo es la tierra en un estado de caos, en un estado de oscuridad, en un estado de rebelión, un estado de desorden cívico. Eso es el abismo. Tiene aplicación literal y aplicación en este caso simbólico. Entonces vemos que al fin de 1798 se tiene que levantar un poder que es enemigo del pueblo de Dios. Se levanta en un estado en el cual la tierra está en oscuridad, está en caos, hay rebelión, hay revolución. Y por naturaleza, esta bestia, este poder, tiene 3 descripciones. Es como Sodoma, es inmoral, corrupta. Es como Egipto, es atea, es secular por naturaleza. Y tercero, dice, donde también nuestro Señor fue crucificado, es como Jerusalén en el tiempo de los apóstoles, enemiga del evangelio, enemiga de Cristo. ¿Quién es este poder? Bueno, miramos alrededor de 1798 y encontramos que hay una nación que cumple la descripción, y es Francia. Francia durante la Revolución Francesa. Y el abismo es la Revolución Francesa de entre los años 1789 al año 1793, que produjo un cambio masivo en la realidad del mundo. La Revolución Francesa, antes de la Revolución Francesa, el mundo era gobernado por la religión falsa. Por 1260 años, la iglesia había gobernado al mundo, literalmente.
La iglesia gobernaba a los reyes de la tierra, tenía el poder del decir y el hacer. Todos marchaban de acuerdo al tambor de la iglesia. Pero viene la Revolución Francesa y se rechaza la religión, y en el lugar de la religión se levanta otro poder a gobernar el mundo, que no gobierna por la religión, pero gobierna con otra filosofía, y es el secularismo. Hasta cuando vino la Revolución Francesa, el mundo, la filosofía que gobernaba al mundo era la religión. Todo se veía de perspectiva religiosa, pero se levanta un poder que cambia la filosofía de gobernar y controlar a los seres humanos, y va a gobernar al ser humano y controlar al ser humano a través del secularismo ateo. Es un poder inmoral, es un poder secular ateo, no gobierna en relación con Dios, no controla en relación con Dios, y es enemigo del Evangelio, enemigo de Cristo. ¿Quién es? Bueno, para encontrar quién es, vamos al capítulo 13. Capítulo 13. Capítulo 13 y el versículo 3. Dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Aquí estamos hablando de la bestia, del papado. Este es el rey del norte durante la Edad Media. El capítulo 13 nos presenta toda la historia del papado. Lo presenta desde la perspectiva de la herida sanada, pero presenta toda la historia del papado. Y aquí el apóstol Juan ve una de sus cabezas como heridas de muerte. Entonces nos hacemos nosotros la pregunta: ¿quién le infligió la herida? ¿Y cuándo fue la herida infligida? Y vamos al capítulo 13 y el versículo 18, y dice, versículo 17, dice, perdón, no es el versículo, estoy muy lejos, es el versículo 10, versículos 9 y 10, dice: si alguno tiene oído, oiga; si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así que aquí se nos da el secreto de la herida de muerte. Es la espada que inflige la herida. Y la espada en las Sagradas Escrituras tiene dos significados. Representa las Sagradas Escrituras, la Biblia, la espada de dos filos. Y es verdad, fue a través de la predicación de las Sagradas Escrituras por la Reforma y el protestantismo que causó la herida espiritual. ¿Pero qué causó la herida física? Bueno, el otro significado de la espada son los reyes de la tierra. Son los reyes, los poderes seculares que Dios le ha dado la espada para gobernar. Y vemos estos dos poderes en el Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 se ve a la mujer y a los reyes de la tierra confabulados. Están en la cama, están juntos. Dice en el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Aquí están estos dos poderes. La religión falsa es representada por el rey del norte, Babilonia. Los reyes de la tierra, los poderes seculares, son representados por Egipto. Así que el rey del sur representa a los reyes de la tierra, representa al poder secular, y el rey del norte representa a la Babilonia espiritual, a la religión falsa. La religión falsa gobierna el mundo por el principio de la religión. Y tú mira la Edad Media. La Edad Media
Todo era basado en la religión. Todo. Y si tú decías algo en cuanto a la religión establecida, te quemaban. Y se usaba a los poderes civiles para enforzar las creencias de la religión, de la iglesia, del catolicismo. Bueno, llega la Revolución Francesa y la Revolución Francesa, Francia, que hasta ese momento siempre había sido el que cuidaba la Iglesia Católica, se rebela y a través de la Revolución Francesa se libera al mundo del gobierno de la religión falsa, pero se levanta otro enemigo de Dios, que es el secularismo, los poderes seculares gobernando a través del secularismo. Yo te hago la pregunta, ¿quién gobierna el mundo hoy, aún hoy en nuestro día? ¿Cuál es la filosofía de vida que se le ha dado al mundo? ¿No es secular atea? ¿No es una vida sin relación a Dios? En los colegios, las universidades, en los sistemas de propagación pública, la televisión, ¿cómo se llama? Todo está basado en este sistema, el secularismo ateo. ¿Y quiénes gobiernan? Son los gobernantes, los políticos, son que gobiernan sin referencia a Dios. Se ha separado a la iglesia del Estado y el Estado ahora mantiene a la iglesia en su lugar y el Estado hace y deshace, los reyes de la tierra hacen y deshacen sin referencia a la religión. Y más aún, son enemigos de la verdadera religión, porque tienen la actitud de Sodoma, y eso lo hemos visto en los últimos años, cuando todos los reyes de la tierra, los distintos países han comenzado a pasar a leyes que van en contra del quinto y del séptimo mandamiento de Dios, violando el orden original y violando la ley de Dios. Pero ellos, los reyes de la tierra, ellos pasan leyes que violan a los 6 mandamientos que tienen que ver en cuanto a nuestra relación. La iglesia viola la tabla de los 4 mandamientos primeros que tienen que ver en cuanto a nuestra relación con Dios, la conciencia. Entonces ya tenemos establecido quiénes son estos reyes. ¿Quién es el rey del norte? La religión falsa, representada por el catolicismo en la Edad Media y representada por el catolicismo, protestantismo y el paganismo en el tiempo del fin. ¿Quién es el rey del sur? El rey del sur son los reyes de la tierra que se les da poder para gobernar en el tiempo del fin. Y el tiempo del fin es el periodo que va desde 1798 hasta que se levanta nuevamente el rey del norte, que es cuando se sana la herida papal. Muy bien, vámonos de vuelta a Daniel 11, porque Daniel 11 nos da aquí, nos muestra entonces claramente al rey del sur peleando contra el rey del norte. Y el resto de la profecía nos indica de que el rey del sur le inflige una herida mortal al rey del norte. Entonces Daniel 11, versículo 40, nos muestra, pero al cabo del tiempo, ¿cuándo es al cabo del tiempo? 1798, el rey del sur, que en ese tiempo estaba representado por Francia en rebelión contra la religión. ¿Sabían ustedes que durante la Revolución Francesa se entronó a la diosa Razón como la nueva religión del mundo? Y Voltaire dijo, se requirieron 12 hombres para establecer el cristianismo, se requerirá tan solo uno para destruirlo y erradicarlo de la mente de los seres humanos, refiriéndose a sí mismo. Y se llevó a una prostituta a la iglesia de Notre Dame y se la entronó como la nueva dios del mundo, la diosa Razón. Entonces se levanta, en esos momentos se da
paso a un nuevo poder para gobernar, como ya dijimos, que es el secularismo ateo. Y entonces el rey del sur, que representa a los reyes de la tierra, los poderes seculares, se levantan. Ellos han sido controlados, manipulados por 1260 años por la falsa religión, por el papado. El papado ha gobernado sobre los reyes de la tierra, los ha usado. La Iglesia Católica es la unión de la religión con el Estado y usa el Estado para enforzar sus leyes. Pero llega 1798, Francia, que ya ha cambiado de naturalezas, ataca al papado y le quita el poder cívico, el poder político le es quitado, y el Papa Juan VI es llevado prisionero y muere lejos, y desde ese momento la Iglesia Católica pierde su poder político, pierde su influencia sobre los reyes de la tierra y se la declara muerta. Muerta. Entonces luego dice el versículo 40, dice, y el rey del norte se levantará contra él. Entonces aquí se nos predice que hay una resurrección del rey del norte. El rey del norte se levantará contra él. Y hay una profecía, las profecías del versículo 40, de la segunda parte del versículo 40 hasta el capítulo 12:3, es todo el accionar de la Babilonia moderna, de la última Babilonia, para conquistar el mundo. En el versículo 41 se nos muestra cómo la Babilonia moderna ataca al pueblo remanente, a la iglesia adventista, para neutralizarla. No tenemos tiempo de estudiar eso ahora. Pero entonces se predice en el versículo 40 de que la Babilonia moderna va a resucitar, va a volver a la vida. Veamos alguno de estos. Nos vamos de vuelta a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13 nuevamente. Porque Apocalipsis 13 nos muestra esta resurrección y Apocalipsis 17 la muestra también. Apocalipsis 13, versículo 3. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ahí está, 1798, la herida de muerte. ¿Quién le infligió la herida de muerte? ¿Quién la causó la herida de muerte? Son los poderes políticos. Es Egipto espiritual. Estos dos poderes tienden a luchar entre ellos, son enemigos entre ellos, pero también los encuentras obrando juntos. Y luego dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces aquí en esta se nos muestra la herida sanada y la extensión de la sanidad. Todo el mundo va a adorar a la bestia y se maravillan ante el poder que la bestia posee. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el contexto que prepara al mundo para que se levante el rey del norte a gobernar el mundo, que es la bestia? Vamos a Apocalipsis 17. La bestia resucita, eso es claro. Apocalipsis 17 lo vuelve a mostrar. Así que el último poder que va a gobernar al mundo no son los reyes de la tierra, sino que es la iglesia, la religión falsa. Y eso nosotros lo sabemos. Apocalipsis 17, miren, vamos al versículo 6. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Está sorprendido Juan cuando ve a esta mujer, a Babilonia, el rey del norte. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. El símbolo de la mujer y la bestia es la iglesia unida al Estado. Es la mujer cometiendo adulterio con los reyes de la tierra. Están unidos. Y dice, la bestia que has visto era y no es.
La bestia aquí representa ambas. Y está para subir del abismo e irá a perdición. ¿Te fijas? Aquí se nos da las tres etapas de Babilonia. Era. ¿Cuándo fue? Durante los 1260 años. Era. Y no es. ¿Cuándo es no es? Ahora, el periodo de la herida mortal. Y luego dice, y está para subir del abismo. Aquí hay otro abismo. Aquí se encuentra otra bestia que va a salir del abismo. Y el abismo es ¿cómo se llama? Lo que produce la resurrección de esta bestia. ¿Y qué es el abismo? Ya lo vimos, el rey del sur sale del abismo. ¿Qué fue el abismo? La Revolución Francesa. La tierra en un estado de caos, de revolución, de oscuridad espiritual. Entonces la Biblia nos muestra que viene otra revolución al mundo. Y la hermana de White lo habla. Ella dice que el estado del mundo va a ser similar a la Revolución Francesa, va a ser similar cuando la destrucción de Jerusalén. Pero va a ser universal, hermanos. Y es ese estado, es ese caos que va a dar el contexto necesario para que resucite el papado en unión con el protestantismo y el paganismo y se levante el rey del norte a controlar el mundo. Hoy en día no estamos aún controlados por el rey del norte. La religión no ha resurgido a controlar la mente de los seres humanos, pero hermanos, estamos viendo lo que va a ocurrir. El mundo está siendo sumergido en un estado de caos. Eso es lo que está ocurriendo en este momento alrededor del mundo. El mundo está siendo sumergido en un estado de caos, no tan solo de pandemia. Está a punto de estallar guerras universales. Hay, ¿cómo se llama? Viene una caída financiera, el mundo va a llegar a un estado que va a haber dolor que nada puede sanar, hermanos. Y eso es lo que produce el contexto para que se levante y haya un cambio radical en la mentalidad del ser humano. Hoy en día el ser humano aún no piensa de Dios, no piensa religiosamente. Estamos todo el mundo preocupado aún de las cosas seculares. Cuando el rey del norte se levante, hermanos, el mundo va a estar clamando por Dios. Porque el dolor va a ser tal, la necesidad va a ser tal, de que ya no va a haber solución en los gobiernos. Los gobiernos no van a tener solución, los hospitales no van a tener solución, no va a haber solución humana para el dolor humano, hermanos. Va a haber tal mortandad, la hermana White dice de que van a haber ciudades populadas que van a quedar desoladas. Miles de ciudades van a ser destruidas. Desastres naturales de tal extensión que van a dejar al ser humano sin poder. Entonces el ser humano se va a volver a Dios. Y ahí es donde se levanta y viene la última batalla. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día. La Biblia nos dice que el rey del sur va a caer. Mire, vamos de vuelta a Apocalipsis 11. Ya se nos acabó el tiempo, pero déjenme terminar con el tema. No se me escapen todavía. Ya no, pastor. Ya, gracias, hermano. Eso es lo que a mí me gusta escuchar. Dale nomás, pastor, si podemos comer. Estamos aquí todos en la casa, escuchamos el tema almorzando. Muy bien, el Apocalipsis 11, de los versículos 7 en adelante, es la historia del rey del sur, lo que pasa, el levantamiento del rey del sur y la caída del rey del sur. Entonces, en los versículos, desde el versículo 9 en adelante, dice, y los del pueblo, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, verán sus cadáveres. El rey del sur ataca
a las Sagradas Escrituras. Por 3 días se nos dice, mire, dice, por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Entonces aquí se nos muestra cuando surge el secularismo a controlar la mente humana durante la Revolución Francesa y se rechaza las Sagradas Escrituras, y literalmente por 3 años durante el reinado del terror, se quemaron las Sagradas Escrituras y se declaró el cristianismo muerto. Entonces, la profecía nos presenta el principio del Rey del Sur. Lo que hace en el principio del Rey del Sur es como que el mundo dijo, ya nos libramos de la Biblia, y salió una nueva religión a controlar el mundo, religión, ¿no?, que es parte del secularismo, una nueva ideología, que es el ateísmo. Se reemplaza las Sagradas Escrituras y a Dios por una nueva filosofía, el ateísmo. El ateísmo ahora llega a ser el regocijo del mundo. Ya no necesitamos a Dios. Ya no necesitamos a la Biblia que nos han atormentado. Entonces, la profecía nos introduce al Rey del Sur, nos introduce su manera de ver y relacionarse con el cristianismo verdadero y las Sagradas Escrituras. Y el versículo 11 dice, pero después de los 3 días, esto después de los 3 días nos lleva al fin del tiempo. Pero después de los 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviados por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces aquí se nos muestra que viene un gran reavivamiento sobre el pueblo de Dios. Este es el reavivamiento del pueblo de Dios, cuando las Sagradas Escrituras, que habían estado muertas, ahora nuevamente tienen un gran poder. Y dice, y ese reavivamiento ocurrió parcialmente en presencia de la lluvia tardía, y dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Entonces aquí se muestra una intervención divina que no va a permitir que las Sagradas Escrituras sean destruidas, y que va a permitir ahora, va a poner las Sagradas Escrituras ¿dónde? En el cielo, donde estaba la mujer. El pueblo de Dios siempre está en el cielo para cumplir la última labor que el pueblo de Dios ha cumplido. Entonces aquí vemos una intervención divina para que el mensaje de las Sagradas Escrituras sea llevado a todo el mundo. Y eso lo vemos más desarrollado en Apocalipsis 14, en el mensaje de los 3 ángeles, y especialmente en Apocalipsis 18, el mensaje del 4º ángel, el último pregón, el gran reavivamiento que viene, el reavivamiento más grande que se haya visto en la historia de este mundo. Más grande que el Pentecostés. Y luego dice así, versículo 13, en aquella hora, en conjunto, va a ocurrir esto del gran reavivamiento y lo que le ocurre al Rey del Sur. Aquí vemos el fin del Rey del Sur. Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto. Terremoto y abismo tienden a ser sinónimos en la profecía. Así que aquí vemos un segundo abismo, un segundo estado de caos en la tierra. ¿Y qué le ocurre? En aquella hora hubo un terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. No es destruida totalmente, pero es parcialmente destruida. Una 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en números de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. ¿Se fijan aquí lo que ocurre? Hay un cambio nuevamente. Aquí, de ser enemigos de la Biblia, de ser enemigos del pueblo de Dios, ahora se vuelven a Dios.
Hay un cambio de mentalidad nuevamente. ¿Y qué es lo que lo produce? El gran terremoto, que no es símbolo tan solo de un terremoto, es símbolo de desastres naturales, de desastres de salud, de desastre económico, de desastre político. Toda nuestra realidad, queridos hermanos, que nosotros hemos conocido, va a dejar de existir. Todo lo que hemos tenido, todo lo que hemos visto, la realidad que hemos crecido nosotros viviendo, va a dejar de existir. Viene un cambio tan drástico como el cambio que ocurrió con la Revolución Francesa, pero a esta vez es un cambio universal, y ese cambio ha sido creado. Satanás lo está usando y Dios lo va a usar para nuestro bien, para reestablecer el control de la religión falsa sobre la mente de los seres humanos. Queridos amigos, si ustedes se dan cuenta, la política ha perdido el control de la mente del ser humano. El ser humano ya no cree en los políticos más. Hay rebelión en todas partes, lo que ocurrió en Chile en el año 2019 con esas tremendas protestas muestran, y eso no ha ocurrido tan solo en Chile, en todas partes del mundo se está creando un movimiento similar, que es un movimiento de revolución contra el sistema que gobierna el mundo en estos momentos. Y ese sistema de revolución va a crear un caos de todo. Eso está siendo creado, que quieren destruir el orden mundial que tenemos ahora para introducir un nuevo orden de control, hermanos. Y en la cabeza de ello está el Papa, por eso el Papa está tan envuelto en esto del movimiento del medio ambiente y todo eso, porque él quiere ponerse como líder del nuevo orden mundial. Así que aquí vemos, hermanos míos, el levantamiento del rey del sur, los reyes de la tierra que controlan el mundo a través del secularismo ateo, y la caída del rey del sur para dar paso nuevamente a la religión falsa. Y miren, si vamos a Apocalipsis 17 nuevamente, se nos muestra esto en más detalles, pero desde la perspectiva del rey del norte. Los dos grandes enemigos del pueblo de Dios son el rey del norte y el rey del sur. Babilonia y Egipto. Yo les hago la pregunta, ¿es Babilonia, es el rey del sur, los reyes de las tierras, son corruptos, inmorales? Estamos gobernados por un sistema corrupto, inmoral, que es ateo y secular y que está en contra de la verdadera religión de Cristo y las Sagradas Escrituras, ¿sí o no? Ese es el sistema que gobierna el mundo incluso ahora. Está perdiendo su poder rápidamente, lo está perdiendo, y llega la hora en que el secularismo no va a dar las respuestas necesarias para satisfacer el corazón humano en el medio del dolor y la pena que viene sobre este mundo. El COVID no es nada, hermanos. Yo he estado escuchando el plan que se tiene mundial con las vacunas y con estas enfermedades que vienen muchas más. Hay un plan establecido detrás de las escenas que ellos creen que van a hacer para poder destruir a la religión verdadera totalmente y ellos tomar control del mundo, y no saben de que Dios también tiene su plan y de que su plan es que Él va a derramar su espíritu sobre toda carne y viene un despertar religioso. De tal modo, la última batalla se lucha en el medio de un gran despertar, un despertar verdadero y un despertar falso. Dios, a través de su espíritu, iluminando el corazón y las mentes humanos, usando a su pueblo para predicar el último mensaje, y un mensaje falso de los tres ángeles, preparando el mundo para la última batalla. Aquí en Apocalipsis 17, entonces, sigamos leyendo desde el versículo 8, la bestia que has visto era, esta es Babilonia, la bestia que has visto era, esos los 1260 años, y no es, eso es ahora, porque a pesar de que el papado, parte de su herida ha sido sanada, la herida total no ha sido totalmente sana, porque aún no recibe el poder universal, como lo tuvo en la Edad Media. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Ahí se encuentra la resurrección
y la última destrucción de este sistema, porque va a perdición, va a gobernar tan solo por poco tiempo. Dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Hermanos, aquí viene porque el ángel le dice al apóstol, ¿por qué te sorprendes? ¿Por qué te asombras? Nosotros no hemos de asombrarnos con este sistema, porque es el medio satánico de ganar la mente y el corazón del pueblo de Dios, es llevarnos a asombrarnos con este sistema. Por eso Dios nos ha dado tanto detalle. Esto es un asombro de estilo espiritual. Quedan anodadados con este sistema. Es un sistema de engaño satánico que tiene la capacidad de engañar a la mente. Y saben ustedes que la iglesia adventista ha sido atacada por años ya por este sistema. Daniel 11:41 lo predice de esa manera. Es por eso que como pueblo hemos sido neutralizados. Ya no ladramos, ni siquiera hacemos nos asustamos de publicar el conflicto de los siglos. Porque hemos sido neutralizados. Otra vez que nos juntemos se los muestro. Vamos al versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Los 7 montes donde se sienta la mujer, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Bestias y cabezas y cuernos son sinónimos, representan poderes. Y debemos verlos. Hay 5 que han caído. ¿Cuáles son? Bueno, son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el papado medieval. Y luego dice, 5 de ellos han caído, uno es. ¿Cuál es el uno es? El uno es el que está gobernando ahora, los poderes seculares. Y luego dice, y el otro aún no ha venido, de la perspectiva de 1798, que es la perspectiva donde Juan está parado, los Estados Unidos, que es el 7º, no había venido aún. Así que aquí tenemos los 7 reyes. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, papado medieval, el rey del sur, los reyes de la tierra que se levantan a gobernar, los Estados Unidos de Norteamérica, el protestantismo caído. Y luego dice, y son 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Interesante, ¿no? De que los Estados Unidos de Norteamérica dura breve tiempo. Su parte, la parte que los Estados Unidos de Norteamérica cumple, es llevar al mundo a los pies del papado por la introducción de la ley dominical. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 13. Cuando cumple su labor, Elena de White dice que apostasía nacional trae ruina nacional. Estados Unidos va a quedar totalmente arruinado una vez que introduzca la ley dominical. Y ya vemos que está cayendo arruinado, pero Estados Unidos aún no ha cumplido su papel en la profecía, hermanos. Estados Unidos, déjenme decirles, no es la China. Hay algunos que están diciendo, bueno, a lo mejor la China va a tomar, un teólogo en Estados Unidos que se levantó y dijo, no, olvídense de esto de la ley dominical, esto es una semana atrás. No es Estados Unidos que lo va a cumplir. Elena de White no escribió para nuestros tiempos, lo escribió todo para el tiempo de ella. Eso se habría aplicado en el tiempo de ella, en el tiempo nuestro. No sabemos quién es. Yo me pregunto, ¿quién le estará pagando el sueldo a este hombre? Está recibiendo 2 sueldos, uno de la iglesia adventista y otro de la iglesia católica, porque eso no es mensaje adventista. En el conflicto de 2 siglos, la profeta claramente dice que es los Estados Unidos, hermanos. El 7º rey es los Estados Unidos, no es la China, no es Turquía, no es nadie más que los Estados Unidos. Estados Unidos que trae al mundo de vuelta al papado, por la introducción, por la creación de la imagen de la bestia, que va a poner la marca de la bestia sobre
los habitantes de la tierra. Cuando Estados Unidos cumple esa labor, entonces va a haber ruina en los Estados Unidos y deja de cumplir un papel profético. Se pierde Estados Unidos de vista en la profecía. Y el último rey que gobierna, entonces, es Babilonia. Y luego dice así, dice versículo 8, dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde a la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. Esto para el que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y luego dice la bestia que era y no es. Y también es el octavo. Entonces aquí vemos que luego de que Estados Unidos cumple su labor, se levanta entonces la bestia, que es el papado. Pero es el papado unido al protestantismo y a la religión del paganismo o el espiritismo. Y es de entre los 7 y va a perdición, no dura mucho tiempo. Versículo 12, fíjense ahora lo que los reyes de la tierra hacen. Y los reyes y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Este es el nuevo orden mundial. Que aún no han recibido reino. Que dice, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Viene un nuevo orden. 10 reyes que reciben juntos poder con la bestia. Cuando la bestia se levanta a controlar el mundo, estos reyes se levantan a controlar el mundo también, pero miren lo que ocurre. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así que, ¿quién es el que rige el mundo en los últimos momentos de la historia del mundo? Es Babilonia. Y el rey del sur está sometido a la autoridad de Babilonia. Van a cumplir sus deseos. Versículo 14, pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Aquí se encuentra el Armagedón, cuando se secan las aguas del río Éufrates. Babilonia siempre ha subsistido por el río Éufrates. Y en el Antiguo Testamento el río Éufrates era un río literal. En el Nuevo Testamento, en la profecía de Apocalipsis, el río Éufrates, ¿qué es lo que es? Es las naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas. Son aguas simbólicas, espirituales. Es el mundo dándole su apoyo, sorprendido con Babilonia. ¿Quién puede pelear contra ella? Es la que nos salva. Todo el mundo se vuelve en favor de Babilonia. Los reyes de la tierra le entregan su poder para que ella gobierne sobre el mundo. Pero se seca el río. Eso lo dice Apocalipsis 16, se seca el río. ¿Cómo se seca el río? Miren, versículo 15, 16 dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes. Así que llega el momento en que los habitantes de la tierra se vuelven en contra de la ramera y la destruyen. Ahí está la secada del río Éufrates. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces nosotros, hermanos míos, lo que está ocurriendo es el precursor para que cambie el poder. Viene un tiempo de angustia previo que nosotros hemos hablado. Estamos entrando en aquel tiempo de angustia previo. ¿Qué debiéramos hacer como pueblo de Dios? Estamos a punto de ver el derrocamiento del poder que ha controlado a este mundo desde 1798. Va a haber un cambio del orden de las cosas. La economía
economía que nosotros hemos conocido libre va a dejar de existir. Viene un sistema que todo va a ser controlado, un nuevo orden mundial. Todo va a dejar de ser como nosotros lo hemos conocido. Y lo estamos comenzando a ver. Todo está controlado. Tú tienes, aquí en Australia por lo menos, en este momento estamos en encierro, no podemos salir, solamente como ellos nos dicen que salgamos cuando vamos a los negocios, tenemos que registrarnos, tenemos que, todo está bien, la vacuna va a ser obligada, todo va a ser obligado. Y están preparando a la raza humana a través de esto para ser simplemente siervos del sistema. Siervos del sistema. Entonces, ¿qué debemos hacer como pueblo de Dios? Nuestra gran hora está a punto de venir, hermanos. La gran hora de la iglesia adventista está a punto de llegar. Y es la hora en que el mensaje de los 3 ángeles, unidos con el poder del 4º ángel, será predicado a todo el mundo. La justicia de Cristo será derramada como un gran manto sobre todo el mundo y billones van a ser convertidos. Van a haber grandes conversiones. Y en respuesta a este gran movimiento, Satanás va a tirarnos la ley dominical y se va a venir persecución. Entonces, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Hemos de conocer a Cristo Jesús. Hemos de prepararnos espiritualmente primero, más que nada, espiritualmente. Hemos de ser pueblo de oración, hemos de aferrarnos a Cristo, hemos de abandonar nuestra propia justicia, hemos de dejar de confiar en nosotros mismos y de confiar en una institución. La iglesia adventista no nos salva, los pastores no nos salvan. Amamos nuestra iglesia, somos fieles a nuestra iglesia, pero nuestra salvación, nuestra vida se encuentra en Cristo. Y hemos de hacer de Jesús nuestro todo. Es el último llamado a esta generación de adventistas. Porque durante esta época el Señor también viene el sellamiento, viene el cierre del juicio. Y los primeros que vienen es el juicio de los vivos. Tú y yo vamos a ser juzgados. Los fieles permanecen, los infieles van a ser desechados. Y tristemente aquellos que hemos tenido tantas oportunidades para ser fieles en Cristo Jesús, hemos desperdiciado nuestras oportunidades, hermanos. Nos hemos dormido como las vírgenes y nos hemos vuelto fatuas. Confiamos en nosotros mismos. No, bueno, todo está bien. Cuando vengan esas cosas, entonces ahí busco felicidad. Tenemos una seguridad carnal. Como la diferencia entre las 5 vírgenes fatuas y las 5 vírgenes sabias es que las sabias durmieron preparadas. Las fatuas durmieron confiadas en ellas mismas. No habían muerto al yo, no se habían entregado a Cristo, no permitieron que fuera Dios que las controlara, que la voluntad de Cristo se hiciera en ellas. Hermanos míos, tiene que haber una entrega del todo por el todo. Si no hacemos aquello, entonces nos vamos a perder. El todo por el todo. Dios no está jugando, Dios está guiando la historia al último clímax. Viene la última gran batalla, ya se vislumbra la enemistad del mundo contra las Sagradas Escrituras se va a intensificar. Y entonces como pueblo hemos de fortificar nuestra mente con las verdades de las Sagradas Escrituras. Estudiemos la Biblia, oremos, hermanos, juntémonos a orar y a estudiar y pedir a Dios que derrame su espíritu. No todavía en la lluvia tardía, al momento no necesitamos la lluvia tardía, al momento necesitamos la lluvia temprana, para que el Señor recree en nosotros su carácter, nos dé su vida y nos prepare para la lluvia tardía. Ahora no estamos preparados para la lluvia tardía. Como pueblo aún estamos en rebelión. Segundo, debe haber una preparación física. Quiero aconsejarles algo. En estos momentos en la División Sudamericana se aprobó la ordenación de la mujer como anciana. No permitan que Satanás los desuna a través de discusión de estos asuntos. Satanás está introduciendo estos problemas dentro de la iglesia para embolarnos la perdiz, para que nos envolvamos en discusiones teológicas y nos olvidemos de nuestra preparación, hermanos.
Lo que están haciendo es equivocado. No hay autoridad bíblica para hacerlo. Pero si nos centramos en la discusión y en la argumentación de estos asuntos, hermanos míos, nos vamos a distraer de lo que al momento ahora es realmente importante. Segundo, ahí debe haber una preparación física. Y la preparación física, hermanos, salgan de las ciudades. Si tienen la capacidad, salgan, porque las ciudades van a sufrir muchísimo. Ya más de 100 años que el Señor nos ha dado el llamado de salir de las ciudades. Nosotros, yo no tengo capacidad financiera para salir de las ciudades. Estamos orando a Dios para que nos permita salirnos de un terreno, algo donde irnos a vivir. Nosotros vivimos por fe, yo no recibo salario. Yo no recibo salario más de 10 años. He aprendido a vivir totalmente por fe. Entonces ahora por fe le estamos pidiendo a Dios que nos dé un lugar donde irnos y creemos de corazón que el Señor nos lo va a dar, porque hay que salir de las ciudades, pero no olvidarnos de las ciudades, porque aquí hay un gran movimiento, hermanos, están saliendo de las ciudades y escriben, uy, mira, yo ahora puedo crecer mis naranjitas y mis manzanas, pero nadie habla de evangelizar las ciudades. Nos salimos de las ciudades para olvidarnos de las ciudades, salimos de las ciudades para darnos más oportunidad y tiempo para evangelizar las ciudades, hermanos. No es para ahora, ya, ahora estoy aquí escondido, no me pueden encontrar, ahora sí que estoy bien, aquí me quedo escondidito hasta que Cristo venga. Te vas a perder si esa es tu mentalidad. Salimos de las ciudades para proteger nuestra vida física y nuestra vida espiritual, y también para darnos más oportunidad y tiempo para conquistar las ciudades para Cristo. Entonces, eso es una preparación espiritual y una preparación física. Viene el tiempo en el que el dinero que ahora tenemos va a dejar de existir. Y tus posesiones materiales no van a tener valor alguno. Viene una caída financiera terrible, van a quebrar totalmente. Es una de las marcas de Daniel 11 que nos muestra que el rey del norte se ha levantado a gobernar el mundo cuando viene una caída financiera. Una caída financiera total. Entonces, si tienes dinero en el banco, si tienes riquezas, has de estar orando y pidiéndole al Señor que te dé sabiduría qué hacer con el dinero. Yo no tengo nada. Yo en este momento me parece que tengo como $200 en el banco. Así que cuando caiga, a mí, para mí no me da ni cosquilla. Porque el que no tiene nada no puede perder nada, pues. Lo que más me llevarán unos autos viejos, un bote viejo, que se lo lleven, me importa un comino. Pero si tenemos riquezas, yo le he puesto todo lo que tengo, lo poco que tengo está en las manos del Señor. Y hemos de hacer lo mismo, hemos de entregarlo todo. El llamado al joven rico, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Eso es el llamado al pueblo de Dios. Somos un pueblo rico y hemos de venderlo todo. Hemos de dejarlo todo a los pies de Cristo. El dinero en el banco, la superannuación o el retiro, todo hay que dejarlo en los pies de Cristo y decir, Señor, es todo tuyo. Tú puedes hacer con ello como tú desees. Debemos tener ningún apego a las cosas materiales, porque si tienes apego a las cosas materiales vas a ser como la esposa de Lot. Te vas a convertir en una estatua de sal. Entonces, hay que entregar, hay que morir al yo, hay que crucificarnos, hemos de ser crucificados con Cristo, para que el Señor pueda hacer la obra que ha estado tratando de hacer por tantos años. Imagínense la crisis que nos encontramos y como pueblo nos estamos peleando por la ordenación de la mujer. Estamos en la crisis más grande que este mundo alguna vez haya visto en la vida y la iglesia adventista callada, peleándonos en la ordenación. La división aquí, mi división está determinada, que en la próxima junta de la Asociación General van a nuevamente a traer el punto de la ordenación de la mujer al ministerio. Muy tarde en la historia de este mundo, hermanos. Aparte que no es bíblico y está causando división en la iglesia, nos está haciendo enemigos los unos de los otros. Es muy tarde en la historia de este mundo. Dios no nos levantó como pueblo para pelearnos en cuanto a la ordenación de la mujer. Dios nos levantó como pueblo para predicar un mensaje de esperanza a un mundo que perece sin esperanza. ¿Cuántos millones han muerto por el COVID que han muerto sin Cristo, hermanos? Y nosotros peleándonos por la ordenación de la mujer.
llega a dar rabia, ¿no? Así que unámonos. Véanlo en las Sagradas Escrituras. Encuentren un ejemplo en las Sagradas Escrituras de ordenación y si no lo encuentran, no lo sigan. Como iglesias locales, ustedes tienen el poder de decir no, no lo sigan, pero únanse, hermanos, abandonen las diferencias, unámonos para orar y pedir al Señor que derrame su espíritu sobre nosotros. Como pueblo estamos muertos. Pero viene la hora más linda, hermanos. La hora más linda se viene y hemos de prepararnos para aquello. Y esa es mi invitación. Prepárate espiritualmente y físicamente para que el Señor te pueda usar en esta última hora, la hora más linda de la historia del pueblo de Dios.